Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario virtual hacia un tratado para la conservación y uso sostenible de las áreas fuera de la jurisdicción nacional. En nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y High Seas Alliance, les agradecemos su participación en el seminario. Mi nombre es Gladys Martínez, yo coordino el programa marino de AIDA y estaré facilitando el seminario. Hoy nos acompañan como panelistas María Amalia Rodríguez, que es doctora en Derecho del Mar, tiene más de 10 años de experiencia en temas marino-costeros y es consultora de High Seas Alliance. Ha trabajado en el proceso de negociación del Tratado sobre la Conservación de la Biodiversidad Marina en áreas fuera de la jurisdicción desde hace varios años. También nos acompaña el día de hoy Mariana Blanco, que es abogada especialista en Derecho Ambiental con amplia experiencia en incidencia política en temas marino-costeros y es actualmente la gerencia de incidencia política de Fundación Mar Vivo. Y nos acompaña Jorge Cabrera, que es profesor de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, investigador principal de Derecho a la Biodiversidad en el Centro de Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible en Montreal. Buenos días a todos. Vamos a iniciar las presentaciones de hoy con María Amalia Rodríguez. María Amalia nos va a hablar un poco, nos va a dar una cronología sobre el proceso de negociación que se está llevando a cabo en Naciones Unidas y nos hará como un resumen de lo que estamos viendo hasta ahora. Adelante, María Amalia, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Gladys, por la introducción y gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Tal como lo mencionaba Gladys, yo estaré iniciando las presentaciones del webinar conversando un poco sobre la cronología de este nuevo instrumento internacional que se está negociando en el seno de Naciones Unidas y que tiene como objetivo la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Quisiera iniciar contextualizando el espacio geográfico que abarca este nuevo tratado que se está negociando y sí, digamos, conceptualmente aclarar que cuando hablamos de áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, hablamos de un concepto con dos elementos. El primero es alta mar, que sería la columna de agua que está luego de las 200 millas náuticas, y también comprende el área, que son los fondos marinos, que están ubicados luego de estas 200 millas náuticas. También, para poner en perspectiva cuánto es esta área, ay, perdón, se me salió esto. Las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales abarcan un 64% de la superficie del océano y lo que es igual a casi la mitad de la superficie de nuestro planeta. ¿Por qué necesitamos un nuevo tratado para estas áreas? Actualmente no tenemos un mecanismo para proteger de manera integral y comprensiva la biodiversidad en estas áreas que indiqué antes, más allá de las jurisdicciones de los estados. Entonces, de esta diapositiva podemos tener una idea de la multiplicidad de actividades que actualmente se desarrollan en los espacios marinos sin un esquema de gobernanza adecuado. Entonces tenemos pesca, transporte marítimo, minería de fondos marinos, energía, petróleo y gas, investigación, nuevos usos emergentes, por ejemplo, ahora con el tema de cambio climático, hay una especie de actividades que se autodenominan geoingeniería, y todas estas actividades se están llevando en espacios que también son utilizados por múltiples especies y que son vitales para asegurar su sostenibilidad en el largo plazo. Asimismo, tenemos un esquema de gobernanza complejo para nuestros espacios marinos. Entonces, tenemos a la CONVEMAR, que es la Constitución de los Mares, que fue negociada hace más de 30 años. Entonces, en ese momento los negociadores no sabían que digamos que años luego íbamos a tener la tecnología que tenemos actualmente y que íbamos a tener esta posibilidad de accesar nuevos espacios marinos y unos recursos que ni siquiera se imaginaron en estos años.
Asimismo, como podrán ver en los diferentes colores, tenemos muchos convenios internacionales y también estructuras institucionales que serían como el backup de estas regulaciones, todas eso sí con un sesgo sectorial, que es como de las ideas que quisiera que nos lleváramos en mente. Ahora, por ejemplo, tenemos el Convenio de Diversidad Biológica, el Programa de Mares Regionales de PNUMA, la Convención sobre Especies Migratorias, estos con un énfasis en lo que es conservación. Por otro lado, tenemos a la FAO y a las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, en nuestro caso en Centroamérica, por ejemplo, la CIAT, todas ellas con un esquema o unos anteojos, por decirlo así, de manejo pesquero. Tenemos a la UNESCO que regula el tema de patrimonio mundial y de investigación marina, a CITES, que regula el tema de comercio de especies vulnerables, la Comisión Ballenera Internacional. Asimismo, tenemos el acuerdo de implementación de la parte 11 de Convemar, que tiene que ver con minería de fondos marinos y donde se crea la autoridad de los fondos marinos. Y tenemos a la Organización Marítima Internacional, donde se han desarrollado esquemas jurídicos sobre prevención de la contaminación y navegación. Entonces, tenemos un mosaico de organizaciones sectoriales con diferentes competencias institucionales y regulaciones que podrían complementarse con este nuevo acuerdo, pues da la oportunidad de brindar elementos de coordinación y cooperación intersectorial. Entonces, como para imaginarnos esto como una gran sombrilla que nos vendría a abarcar todas las actividades que se dan en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Entonces, al final la idea es cómo los estados y los demás actores en las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales podemos actuar coordinadamente. Y también quería rescatar el otro proceso muy importante que tenemos en el contexto internacional, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y como todos sabemos, el objetivo número 14, que es relacionado a temas de océanos, tiene como uno de sus indicadores de cumplimiento el mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convemar. La Convemar tiene actualmente 2 acuerdos de implementación, como mencionaba antes, el de la parte 11, que tiene que ver con minería de fondos marinos, y el segundo es el acuerdo sobre peces transzonales y altamente migratorios. Este tercer acuerdo que se está negociando sería el que viene a abarcar lo que es el tema de conservación y de biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Ya para entrar un poco en materia sobre el proceso de negociación de este nuevo tratado, y como veremos en las posteriores filminas, hay una serie de elementos como conservación, investigación, manejo de biodiversidad y acceso a recursos genéticos marinos que vamos a ir viendo cómo fueron surgiendo en este proceso. Acá nada más es una pincelada sobre la cronología del proceso. Como pueden ver, empieza en el 2004, ya formalmente con el establecimiento de un grupo de trabajo, estas discusiones que tienen que ver sobre biodiversidad y uso sostenible en alta mar o en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, pero es hasta el año pasado donde realmente inicia el proceso formal de negociación. Entonces, quería rescatar los hitos importantes en este proceso de negociación. Tenemos, como mencionaba antes, la conformación del grupo de trabajo ad hoc en el 2004 para empezar a estudiar estos temas relacionados a biodiversidad en estas áreas. Los países se siguen reuniendo una vez al año, pero es hasta en el 2011 donde se identifican 4 elementos que se han llamado el paquete, que vienen a ser como la columna vertebral del proceso de discusión y posteriormente del proceso de negociación. Los estados identifican que hay elementos donde tenemos vacíos legales y que es importante abordar en este nuevo proceso. El primero es acceso a recursos genéticos marinos y distribución de beneficios. El segundo es herramientas de gestión espacial marina, incluidas áreas marinas protegidas. El tercero es evaluación de impacto ambiental.
Y el cuarto es creación de capacidades y transferencia de tecnologías marinas. Posteriormente vamos a ver un poco más en detalle este tema. Después del 2011, de igual manera, los países continúan reuniéndose una vez al año en Naciones Unidas y es en el 2015 donde tenemos este nuevo hito que nos permite pasar a una fase posterior del proceso con la resolución 69292 que vamos a ver en el próximo slide. En el 2017 tenemos la resolución 72249, que también vamos a ver posteriormente, y que es la resolución que donde la Asamblea General de Naciones Unidas decide formalmente el inicio de las negociaciones de este nuevo proceso, para iniciar en el 2018 la fase de la conferencia intergubernamental. Quería rescatar algunos elementos clave de la resolución 6292, que es la que se acordó por consenso por la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2015. El primero es que se acuerda el desarrollo de un instrumento jurídicamente vinculante bajo la Convemar. Aquí es importante que se aclarar, digamos, que es vinculante, que no es un instrumento voluntario, y entonces también se demuestra el interés de los estados de realmente tener, por decirlo así, tracción y efectividad en este nuevo instrumento que se va a negociar. El segundo punto es el establecimiento de un comité preparatorio o PREPCOM, como se le conocía. Entonces, es esta reunión de todos los estados en Naciones Unidas, quienes debían de estar trabajando en recomendaciones sustantivas. El tercer punto es un tema de plazos. Se acordó que antes de la sesión número 72 de la Asamblea General, que se iba a realizar en el 2018, se tenía que decidir sobre la convocatoria o no de una conferencia intergubernamental. Y el último punto es que este proceso no debería menoscabar instrumentos o regímenes existentes. Como vimos en uno de las firmas anteriores, hay ya una gran cantidad de instituciones y instrumentos internacionales que ya están vigentes. Entonces, este lenguaje se introduce para no dar la idea de que el nuevo tratado, por decirlo así, le va a caer encima a la estructura legal e institucional, sino que la idea es complementar. La fase de comité preparatorio se realiza en el 2016 y el 2017, donde los estados se reúnen 2 veces por año por 2 semanas y básicamente el esquema de trabajo que se dio en estas 4 reuniones fue asignar dentro de estas 2 semanas determinados días específicos para ir ahondando discusiones sobre los elementos del paquete. Como mencioné antes, entonces tenemos que son recursos genéticos marinos y distribución de beneficios, herramientas de gestión espacial marina, incluidas las áreas marinas protegidas, evaluación de impacto ambiental y creación de capacidades y transferencia de tecnología. Se visualizó en esta fase del proceso que se tenía que crear un quinto grupo de trabajo, por decirlo así, sobre elementos transversales. Entonces, en este grupo de trabajo se analizó temas relacionados a principios, a objetivos, por ejemplo, si necesitábamos un nuevo esquema institucional, resolución de controversias, todos estos elementos que usualmente se incluyen en otros tratados internacionales y que no nos cabían en los 4 elementos del paquete. Entonces, se hace necesario crear este quinto grupo de trabajo. Pasando al 2017, se da la resolución 72249, que es otro de los hitos que mencioné antes en este proceso de negociación, donde sí quería recalcar 5 puntos importantes. El primero es que se tenían que tomar en consideración las recomendaciones dadas por la fase del PREPCOM para tener todos estos contenidos como parte de los elementos a ser incluidos en el nuevo tratado. El segundo punto es que hay que abordar los temas del paquete del 2011 y cuando se habla, digamos, de un package deal es que no podemos escoger que de estos 4 elementos solamente íbamos a negociar sobre áreas marinas protegidas y acceso a recursos genéticos, por ejemplo, sino que los 4 elementos todos tienen que ir como un todo y siendo como la columna vertebral de este nuevo tratado.
También se indica que van a haber 4 periodos de negociación entre el 2018 y el 2020, que el proceso y su resultado no deben de menoscabar regímenes existentes. Este es el lenguaje que se trae nuevamente desde la resolución en el 2015, y que la participación en negociaciones no afecta la situación jurídica a los estados no parte de la CONVEMAR. Esto sí es importante porque estas discusiones en Naciones Unidas son abiertas a todos los estados, sean o no parte de CONVEMAR. Y acá rescatar, por ejemplo, que en nuestra región latinoamericana existen varios estados que no son parte, por ejemplo, Perú, Colombia, El Salvador, Venezuela, pero aún así siguen participando. Y acá, si el tratado llega a ratificarse por alguno de estos estados no parte, no significa que tienen que convertirse parte en CONVEMAR. Entonces, sí es un tema como de flexibilidad, de que un estado puede ser parte de un acuerdo de implementación, pero no necesariamente tiene que ser parte de la CONVEMAR. La conferencia intergubernamental, como les comenté antes, inicia en el 2018 con una reunión organizacional en abril de 2 días, donde los estados toman algunas decisiones importantes. Por ejemplo, la elección de un presidente de la conferencia, quien es la diplomática Rina Lee de Singapur. También el establecimiento del formato para la primera sesión de la conferencia intergubernamental, el establecimiento de un buró o de una mesa que consta de 15 vicepresidentes para apoyar asuntos procesales. 15 tal vez nos parece un número muy amplio, pero el tema de la representación geográfica sí es importante, entonces se decide que son 3 de cada región, y para la región latinoamericana y del Caribe fueron electos Brasil, México y Bahamas, quienes son, digamos, los miembros de nuestra región que están sentados en el buró. Y también se acuerda la preparación de un documento por parte de la presidencia para guiar las discusiones en la primera sesión de negociación, siempre considerando, digamos, los contenidos realizados en la fase del PREPCOM. Para esta primera sesión de negociación, bueno, podemos ver en la foto a Rina Lee, esta diplomática de Singapur. Y la primera sesión se da en septiembre del 2018, donde se considera un documento preparado por la presidencia. Este documento tenía un formato no con lenguaje de tratado, sino era como un cuestionario que abarcaba los 4 elementos del paquete. Esto con el objetivo de aclarar aún más en detalle las posiciones de las delegaciones que estaban participando, específicamente sobre los elementos del paquete, y para presentar opciones más detalladas. Al finalizar esta primera sesión, la presidenta se comprometió a preparar un documento para facilitar en la segunda sesión de negociaciones, que es este año. Eso sí, ya con lenguaje de tratado, también que refleje las opciones sobre los 4 elementos del paquete, considerando los aportes durante la sesión la primera sesión de negociación, perdón, y el informe del PREPCOM, para así explorar constructivamente el espacio de las diferentes delegaciones y crear así compromisos. Aquí sí es importante resaltar que la presidencia ha tratado de involucrar a todos y que todos los países se sientan cómodos en este proceso, y por eso también como esta estrategia de ir un poquito más general a lo específico, y vamos a ver cómo continúan las discusiones en las próximas sesiones. Esta es la primera página, digamos, del documento que ya la presidenta circuló hace unas semanas. Me imagino que varios de ustedes que están acá en el webinar han estado analizando este documento, que sí ya tiene lenguaje de tratado y que abarca los 4 elementos del paquete, más otros elementos, por ejemplo, de esquemas institucionales, donde la presidenta trata de dar diferentes opciones para que los estados identifiquen cuál es el lenguaje donde más se sientan cómodos, y así llegar preparados a la segunda sesión de negociación, que será en marzo. Para ir concluyendo, bueno, este es el primer proceso de negociación en temas de océanos en los últimos 20 años. Este nuevo instrumento es una oportunidad histórica que va a permitir a la comunidad internacional cumplir con otros compromisos globales que ya tenemos, por ejemplo, sobre los objetivos de desarrollo sostenible o las metas Aichi.
Este nuevo tratado global y comprensivo es necesario para garantizar la conservación y la sostenibilidad de la biodiversidad en casi la mitad de nuestro planeta. ¿Cómo? Abordando de manera integral amenazas que actualmente tenemos, por ejemplo, la sobrepesca, la contaminación, la acidificación de los océanos, el cambio climático. Es como esta sombrilla que viene a cubrir todos estos usos y actividades que se están dando en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. Asimismo, aborda vacíos legales y busca proporcionar orientación sobre herramientas de gestión espacial marina, evaluación de impacto ambiental, el acceso y uso sostenible de recursos genéticos marinos y la creación de capacidades y transferencias de tecnología. Y busca mejorar el desempeño de organismos multilaterales y regionales existentes, garantizando mayor rendición de cuenta, abordando la falta de efectividad en cuanto a coordinación intersectorial. Entonces nos brinda estos elementos adicionales de cooperación y coordinación en el esquema global y regional que tenemos actualmente. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, María Amalia. Muy interesante la presentación y muy alentador ver que se está negociando un instrumento para la coordinación interregional, por decirlo de esta forma, del 64% del océano, que no es cualquier porcentaje. Así que muchas gracias. Les quería comentar a las personas que están participando del seminario virtual que las preguntas se realizarán al final de las presentaciones y les pedimos por favor que las escriban en el espacio de preguntas y el nombre a quien va dirigida la pregunta, por favor. Muchas gracias. Ahora continuaremos con Mariana Blanco, quien nos va a hablar de la conectividad entre áreas fuera de la jurisdicción nacional y la zona económica exclusiva, además de comentarnos de un ejemplo específico del Domo de Costa Rica. Adelante, Mariana, por favor. Gracias. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla. Aún no la vemos. Ok. Es que no me ha salido el mensaje para compartirla. Vamos a ver. Ahora sí. Adelante, ahora sí. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias y buenos días a todos los participantes y muchas gracias a los oradores por invitarme. Como decía Gladys, les voy a hablar de la conectividad entre áreas costeras y el alta mar, que ya María Amalia nos habló bastante de la importancia de esta zona, con un ejemplo muy específico que es el domo térmico de Costa Rica. Entonces es básicamente por qué todas estas negociaciones y estos procesos que María Amalia nos hablaba son importantes en relación con nuestros países. Quizás algunos de ustedes, no sé si ustedes específicamente o sus compañeros han estado vinculados a algunos talleres que hemos estado organizando desde Fundación Mar Viva, que tienen que ver un poco con este fenómeno del domo térmico y que, donde estamos explorando la posibilidad de establecer un modelo de gobernanza compartido de los países de Centroamérica para este domo térmico. Les voy a hablar un poco más de esos talleres después, pero me imagino que entonces algunos ya saben sobre qué es el domo térmico de Costa Rica, el cual es una zona de muy alta importancia, tanto ecológica como biológica, económica y social, que está frente a toda la costa centroamericana, aunque se mueve, y ya les voy a hablar de eso. Es muy importante porque es una zona de surgencia también, y esto quiere decir que por sus características, sobre todo de temperatura y los fenómenos de temperatura que se dan ahí, es altamente productiva. Entonces, nos da muchísimos recursos pesqueros y tiene una riqueza biológica y de especies enorme. Entonces, resulta muy importante desde ese punto de vista. Aquí es un poco, bueno, aquí no me va a salir el video, pero es más o menos donde se encuentra por zona de calor
el domo térmico y de esa zona que ven frente a la costa centroamericana se va moviendo. Lo cual vemos aquí también, y hay que enfatizar que este es un fenómeno regional y que además es dinámico, ¿verdad? Como pueden ver aquí en las diferentes imágenes, estas son pues el movimiento y la dinámica del domo graficado de el estudio del 1980 al 2009, o sea, fueron como 30 años de observar cómo se mueve el domo los diferentes meses del año. Entonces, si lo ven, esta rayita punteada son la línea de la zona económica exclusiva de los países y ahí podrían observar que en algunas épocas del año el domo está prácticamente cubriendo la mayoría de las zonas económicas exclusivas de cada uno de los países centroamericanos, pero su mayor superficie o, ¿verdad? Su mayor extensión está en áreas fuera de jurisdicción nacional. Y eso lo hace un fenómeno también muy complejo a la hora de pensar cómo se va a manejar, ¿verdad? Porque no tenemos aún el proceso internacional concluido, pero podemos establecer ciertas reglas y también tenemos en juego las jurisdicciones nacionales. Y de ahí también la importancia de esta conectividad entre el altamar y tanto las zonas económicas exclusivas de los países como la costa. El domo es como les decía, un fenómeno que tiene una importancia económica y biológica muy, muy relevante por la cantidad de recursos que tiene en él. Aquí es un poco los movimientos o donde están especies tan relevantes para el domo como la ballena azul, los picudos, las tortugas y los delfines. Todos estos que son aprovechados de una u otra manera, sea en pesca, en avistamiento o para temas de conservación, en prácticamente todos nuestros países de Centroamérica. Entonces, aquí vemos cuál es la importancia, ¿verdad?, de este fenómeno de conservar esas especies y de aprovechar esos recursos. Aquí algunos ejemplos que quería ponerles sobre especies emblemáticas del domo. Por acá es como el trayecto que hacen los cetáceos, algunas ballenas en esta zona del Pacífico tropical y todo Centroamérica está ahí representado, por supuesto. Entonces, si se imaginan el domo por ahí, estas especies pasan por el domo, muchas de ellas mantienen sus crías ahí, es un lugar muy importante para su reproducción y para la crianza de las especies. Acá un poco la migración de las ballenas azules que definitivamente pasan por el domo y en estos puntos frente a la costa centroamericana que se ven rojos, es lo que les decía, ¿verdad? Ellas pasan mucho tiempo ahí criando, digamos, a sus crías, valga la redundancia. Aquí un poco también avistamiento de ballenas azules y delfines. Como pueden ver, se enfoca muchísimo en esta zona del domo. Igual acá, ¿verdad? Se ve clarísimo que en el domo hay bastante confluencia de ballenas azules. Y el tema de las migraciones de tortugas baula, que son una especie súper importante y que pasan y se quedan en el domo en las diferentes épocas del año. Por aquí también muy importante, lo vamos a ver más adelante, el tema de cómo las especies interactúan con las otras actividades que se dan en el domo, por ejemplo, el tema del tráfico marítimo, ¿verdad? Que en esta zona es bastante importante por el Canal de Panamá. Igualmente algunos picudos, como los peces vela, pasan directamente sobre el domo. Y uno de los recursos tal vez más apetecidos en esta zona, que es el atún aleta amarilla, el cual aprovechamos
muchas veces ni siquiera tanto las flotas nacionales de nuestros países centroamericanos, sino también de otros países que vienen a esta zona del domo para aprovechar el recurso de atún y que en esa zona es bastante abundante. Y quería como ejemplificarles un poco la cantidad de capturas y de embarcaciones que han tenido en el tema de atún, ¿verdad? Y pueden ver algunos países como México con la mayor cantidad de capacidad en este tema de flota atunera y otros países de Centroamérica que también están incluidos acá. Solo para ejemplificarles que este es un recurso sumamente importante para las economías de nuestros países centroamericanos. Entonces, no es un tema de conectividad simplemente por el hecho de conservar las especies, sino que tiene una repercusión muy importante en la economía de la región. Acá se ve lo que les decía del tema del transporte marítimo. Estas son graficadas las rutas de embarcaciones que pasan sobre todo por el canal de Panamá. Y si ven, hay un montón que pasan por el domo directamente, casi que, bueno, por el núcleo y por sus zonas aledañas, lo cual tiene, ¿verdad?, un impacto importante en cuanto a la interacción con las especies que ahí están. Igualmente, hay que tomar en cuenta que en esta zona también hay algunas parcelas de exploración petrolera o que tienen pues aptitud para hacerlo. Y es una de las cosas que deberían tomarse en cuenta, ¿verdad? Con el tema de cómo estamos repartiendo los beneficios que salen de la zona donde está el domo, que son parte del alta mar o de las áreas fuera de jurisdicción nacional, y que es un poco parte de esas decisiones que se van a tomar en el proceso que María Amalia ya nos explicó. Como les explicaba, entonces, esta interacción de las especies con algunas otras actividades, como por ejemplo el tráfico marítimo, son algunas amenazas a la biodiversidad que existe en esta zona. Esa foto que está ahí es de un cetáceo que tuvo una colisión con alguna embarcación y entonces es común ver este tipo de daños a la fauna marina en esta zona. También tenemos, por supuesto, un tema de sobrepesca, porque además al no estar regulado de ninguna manera la actividad en las zonas fuera de jurisdicción nacional, es difícil tener algún control, ¿verdad?, sobre lo que se pesca en esa zona. Y por supuesto, un tema de calentamiento global que todavía no tenemos una idea muy clara de cuál es o cómo es que el calentamiento global afecta al domo, pero definitivamente lo que sabemos es que tendrá un efecto en las temperaturas del domo y consecuentemente en la dinámica de las especies que por ahí pasan o habitan. Luego, en un tema de manejo y gobernanza, ¿verdad? Como vemos, el domo es importantísimo para, como dije, las economías y la conservación relacionada con nuestros países centroamericanos. De ahí que se hace necesario hablar sobre cómo se va a gobernar el domo, quiénes van a tomar las decisiones, cómo se van a repartir los beneficios, cómo se van a solucionar las controversias, etc. Y entonces esto pasa por dos niveles, ¿verdad? Tenemos el proceso internacional, el cual todavía no está concluido, ¿verdad?, que va a tener, por supuesto, una incidencia en lo que pasa en el domo, pero también hay un proceso regional. Y entonces, como les decía, Marví ha estado impulsando esta serie de talleres donde hemos invitado, ya hemos tenido 2 talleres, uno con autoridades de ambiente y con cancillerías, y el segundo que acabamos de tener con autoridades más de seguridad, digamos, y de ambiente, pero más técnico.
este segundo para establecer medidas de manejo para la biodiversidad. Y la idea es que de esta serie de talleres que vamos a tener, otro de tráfico marítimo y otro de pesca, salgan una serie de recomendaciones para ver cómo podemos establecer un modelo de gobernanza para el domo. Entonces, el que el proceso internacional no haya concluido no quiere decir que como región no podamos tomar decisiones y llegar a acuerdos sobre cómo vamos a manejar el domo para conservarlo y para obtener de la mejor manera, la manera más adecuada, los beneficios que puedan salir de él. Perdón. Entonces, de ahí van a salir algunas ideas y habrá que ver quién o cómo se va a decidir que el domo se maneje. Hay un tema de proximidad de los estados, ¿verdad? Que hay que también tomar en cuenta en esa discusión de qué vamos a hacer con el domo, cómo se va a manejar o administrar. Y tiene que ver con que los estados adyacentes que realicen medidas de conservación en áreas fuera de jurisdicción que estén próximas al domo tienen mayor influencia sobre estos recursos y además tienen la responsabilidad de coordinar con las organizaciones sectoriales. En Centroamérica tenemos organizaciones regionales para el tema de pesca, tenemos para el tema de ambiente, para transporte marítimo. Entonces es un tema de coordinar los esfuerzos estatales con los esfuerzos regionales además. Y muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo hacemos si nos cuesta muchas veces a los estados tener los recursos y la capacidad de manejar incluso nuestras zonas económicas exclusivas? ¿Cómo vamos a hacer para también comprometernos a manejar el domo y pensar en control, en protección en esa zona? Pero realmente lo que hemos visto es que es importante echar mano de esas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, que no es solamente, ¿verdad?, que vayamos a tener una embarcación allá en alta mar patrullando todos los días, sino que existen nuevas herramientas tecnológicas de seguimiento satelital y de muchas otras tecnologías que nos pueden ayudar coordinadamente a tener un mejor manejo y control de esta zona, y esto hay que tomarlo en cuenta. Luego hay un tema de establecer, la posibilidad de establecer áreas marinas protegidas en alta mar. Y aquí voy a hacer unos ejemplos de qué pasa entonces con la pesca, ¿verdad? Que es una de los cuestionamientos que se hace muchas veces en este tema. Aquí podemos ver que la pesca, por supuesto, ocurre tanto en zonas económicas exclusivas de cada uno de los países como en el alta mar. Pero menos del 0,01% de la cantidad y valor de especies comerciales se obtienen de especies exclusivamente del alta mar. El resto de valor es de las especies que habitan en ambas zonas. En caso de crear áreas marinas protegidas en alta mar, se considera que el efecto global sobre las pesquerías tendría relativamente poco impacto sobre esos ingresos. Y si eventualmente se cerrara el 20% del alta mar, esto solo produciría pérdidas de 1,8% en las pesquerías, lo cual representa como 270 millones de dólares. El costo global, en ese caso, ¿verdad?, viendo los números internacionales, sería mínimo y la comunidad internacional se beneficia de asegurar esa protección de los recursos y de no perder esa biodiversidad en alta mar. Protegiendo además los beneficios de mercado, ¿verdad?, de los mercados de productos pesqueros y asegurando el desarrollo sostenible para las siguientes generaciones. Perdón. Si se dice un cierre global de la pesca en alta mar, el efecto de desborde, o sea, de cuánto mejoraría la pesca, sería un 18% en la captura de especies. Y podría tener un efecto neutral en las capturas globales. Además, reduciría la inequidad de la repartición de los beneficios en un 50%. Entonces, como pueden ver, eso, el efecto de crear estas áreas marinas protegidas que resultan necesarias viene a ser más bien beneficioso para cada uno de los países y nuestras economías.
Y cierro reiterando que entonces el domo tiene una oportunidad regional para liderar un proceso de conservación que tenga una perspectiva, de nuevo, regional de nuestros países, y tiene que ser regional porque, como vimos, están conectadas nuestras zonas económicas exclusivas a una mayor área que está en alta mar, pero para eso necesitamos coordinar los procesos de manejo y que además entendamos que es un proceso a largo plazo y no va a ser resuelto eh, de un día para otro, pero que sí podemos tomar acciones inmediatas para el manejo y la conservación del domo. Eh, y eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias porque creo que para la audiencia que está acá presente es un ejemplo muy importante de cómo este proceso de negociación que se está llevando a cabo vendría a solucionar un tema de gobernanza en Centroamérica y más teniendo en cuenta que este instrumento jurídicamente vinculante tendría una sección de herramientas de manejo y de evaluaciones de impacto ambiental. Así que muchas gracias. Les recordamos, por favor, que pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y, por favor, cuando las escriban, nos indican qué persona quiere que se las responda para poder dar una mejor respuesta o al menos que quieran que sean todos los panelistas. Ahora continuaremos con Jorge Cabrera, quien nos va a hablar un poco de la sección de recursos genéticos marinos. Como les había dicho, don Jorge es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver si ya... adelante, Jorge, por favor. Ok, muy buenos días y muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema importante y además políticamente controversial relacionado con el acceso y la distribución de beneficios derivados de los recursos genéticos en general y en el caso particular los recursos genéticos marinos. Yo quisiera pasar ahora a la agenda de los temas que vamos a tratar. Muy brevemente la idea es comentarles un poco sobre los antecedentes de este tema, es decir, por qué se discute y por qué ha quedado incorporado como uno de los elementos del paquete, como se comentó, el tema de distribución de beneficios, que es como está formalmente determinado, cuáles son los elementos esenciales que se deben generar para regular el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos en general, algunos ejemplos de sistemas existentes y de procesos internacionales en curso, básicamente 4, que son la Convención de Biodiversidad y su protocolo de Nagoya, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentación y la Agricultura, que aunque trata de recursos vegetales es de interés por algunos de sus instrumentos, el marco sobre el virus de influenza de la Organización Mundial de la Salud, igualmente por su sistema multilateral para distribuir beneficios, y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por aquellos aspectos relativos a estos derechos y su incidencia sobre el futuro contenido de un instrumento regional sobre esta materia. Luego pasar con algunos desafíos conceptuales para regular este tema, basados tanto en la experiencia regional, nacional e internacional, en los procesos a diferentes niveles, y finalmente hablar un poco de cuál sería el contenido potencial del instrumento internacional en materia de recursos genéticos marinos a la luz de, como comentó ahora María Amalia, los resultados, o por lo menos, digamos, de los documentos elaborados a partir de la reunión de septiembre del 2018 y que serán un insumo para la próxima sesión en marzo de este año, y cuáles podrían ser algunos de los tópicos a ser incorporados y cuáles serían sobre todo las opciones regulatorias. Siguiente, por favor.
Varias cosas importantes para entender por qué este tema ha sido, digamos, recurrente en el derecho internacional ambiental y en los procesos nacionales. De hecho, en la región centroamericana, varios países se encuentran en proceso de regular a nivel doméstico esta temática. Guatemala, Honduras, Salvador, otros países ya tenemos algún tipo de disposiciones, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, no sé si hay personas de Dominicana, que también es otro país con regulación. Lo primero es la evolución de la tecnología. Las llamadas nómicas, la genómica, la metagenómica, la proteómica y muchas otras opciones tecnológicas que hoy en día existen han abierto la posibilidad de que se pueda investigar de manera más fácil sobre los recursos genéticos en general y en especial sobre los recursos genéticos marinos, con miras a lograr el desarrollo y comercialización de productos. Es decir, el avance tecnológico nos ha permitido de alguna manera abordar o acercarnos a una frontera que antes no existía con relación a la investigación en posibles usos de recursos genéticos marinos. Y acá hablamos tanto de investigación básica, de la que puede pretender sencillamente generar información para la toma de decisiones, como de investigación aplicada o comercialización, la que lo que busca es tener un producto en el mercado. Y en este segundo punto, es importante que el sistema de patentes, el sistema de propiedad intelectual, que es el que pretende de alguna manera regular la apropiación de la comercialización o de los beneficios derivados de comercializar productos y procesos, ha presentado en los últimos años múltiples ejemplos de productos comerciales, de productos patentados y de productos que también han llegado al mercado que han tenido su origen en recursos genéticos marinos ubicados en áreas fuera de toda jurisdicción nacional. Entonces tenemos que paralelamente a un avance tecnológico hay también una presencia cada vez más fuerte de sistemas o de mecanismos como las patentes y de comercialización de productos y procesos derivados de recursos genéticos marinos. De hecho, hay varios estudios con nuevas clases de productos naturales, medicamentos, etcétera, que están ahora disponibles y que han sido fundamentalmente derivados de investigación y desarrollo realizada en recursos genéticos marinos, con la particularidad de que las empresas que tienen la capacidad tecnológica y financiera para realizar estas investigaciones en esa área específica son, digamos, mucho más reducidas, tanto en términos de su número, en términos de su localización geográfica y en términos de su tamaño, de su dimensión. Son normalmente empresas de un tamaño de mediano hacia arriba. El tema del ABS no es un tema nuevo, el tema del acceso y la distribución de beneficios se ha discutido desde los años 70, primero a la luz de los recursos genéticos agrícolas a través de la FAO y el llamado Compromiso Internacional de los Recursos Fitogenéticos del 83, donde ya por primera vez se menciona que los recursos genéticos son un patrimonio común de la humanidad. Vamos a ver que luego este concepto cambia con la Convención de Biodiversidad, que es el instrumento internacional probablemente más importante para los países de la región que regula el tema de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios en el 92, y la CBD lo que establece es una serie de principios o lineamientos que deben regular cómo este acceso se va a realizar, básicamente en tres. El acceso está sujeto a la soberanía nacional de cada país. Este es un cambio importante con respecto al concepto del patrimonio común de la humanidad que venía en los 70s y 80s. Va a estar sujeto al consentimiento informado previo, conocido como PIC por sus siglas en inglés, de los estados y de otros proveedores locales, como pueden ser pueblos indígenas y comunidades locales, y va a estar sujeto a que se negocie en términos mutuamente acordados, que esto al final lo que implica es una especie de acuerdo o contrato entre el proveedor y el usuario del recurso genético, que entre otras cosas va a establecer cómo los beneficios se van a distribuir derivados de que haya comercialización o de otro tipo de actividades que se realicen con el recurso genético sujeto a soberanía nacional. Y posteriormente tenemos el Tratado de la FAO, que también tiene un componente importante de acceso a recursos genéticos de 2001, del cual la mayoría de los países de la región también somos parte. Las guías de Bonn que se emiten al CBD con el propósito de dar alguna orientación a cómo implementar este objetivo de la justa y equitativa distribución de beneficios que en el CBD se había implementado en su artículo 3,
y llegamos a el Protocolo de Nagoya, que es un instrumento derivado de la Convención de Biodiversidad que pretende desarrollar en particular el objetivo de la justa y equitativa distribución de beneficios derivada de la utilización de recursos genéticos. Entonces es un tema que tiene 40, 50 años de estarse discutiendo y que se encuentra en constante evolución. Como hemos visto, tiene procesos de negociación importantes y sobre todo alrededor del mismo ha habido una, digamos, o presenta una importante relevancia desde la perspectiva de la política pública y de la política pública internacional. Siguiente. Y esto nos lleva a tal vez dos puntos que comenté, pero en general que creo que vale la pena muy brevemente repasar. Lo que todas estas discusiones buscan es la equidad entre el proveedor del recurso y el usuario del recurso, de manera que se distribuyan beneficios, y esta distribución justa y equitativa incluye comunidades locales y pueblos indígenas. Hay un elemento claro que es diferente, y lo voy a comentar un poco después con respecto a estos instrumentos y procesos internacionales, y es que la soberanía es un elemento central, porque estamos hablando de recursos genéticos que se ubican en áreas sujetas a soberanía nacional, y la Convención de Biodiversidad reconoce la soberanía como uno de los pilares fundamentales para regular el acceso a los recursos genéticos, y cambia el paradigma de patrimonio común a preocupación común de la humanidad para el caso de la biodiversidad. Esto en el contexto, de nuevo, de sistemas nacionales. En el contexto de las negociaciones del acuerdo, vamos a ver cómo se vuelve a retomar la idea de patrimonio común, pero bajo el entendido de que ello no implica un acceso sin obligaciones de distribuir beneficios, que es el elemento probablemente más importante del proceso de negociación. El siguiente. ¿Y qué nos lleva en particular a que este haya sido un tema incorporado en el paquete desde hace varios años, y posteriormente es pues uno de los elementos de la negociación actual? Bueno, el sistema internacional existente para abordar los recursos genéticos marinos se considera que es insuficiente y presenta vacíos importantes. Por un lado, la CBD no abarca áreas fuera de toda jurisdicción nacional. Digamos, en tesis de principio hay algunas interpretaciones un tanto más amplias, pero digamos que esta es la más aceptada. Y la Convención de Derecho del Mar o los otros instrumentos regionales relacionados con la gobernanza del mar, en general no regulan el tema del acceso y la distribución de beneficios, o regulan la investigación científica, pero no necesariamente los beneficios, o regulan otro tipo de actividades económicas, como puede ser la explotación de minerales, pero no necesariamente el tema del recurso genético y su valor, por ejemplo, de cara a la generación de productos farmacéuticos, cosméticos, o de otra naturaleza. Y este vacío normativo internacional es el que pretende llenar la negociación, basada en los mismos principios y fines de lograr una distribución de beneficios entre los que tienen capacidad de utilizar el recurso genético, y en este caso en específico, ya no entre los propietarios del mismo, sino entre toda la comunidad internacional mediante los mecanismos que deberán ser definidos. Ha habido una importante participación de la industria y los centros de investigación en los últimos años en todos estos debates, y es muy probable que en este caso eso también se haga presente. No ha sido homogénea en todos ellos, ha sido bastante dispar. En unos ha sido mucho más fuerte la implicación de la industria, en otros de los centros de investigación, pero en general creo que son uno de los actores importantes a tomar en cuenta en todo este proceso de negociación internacional. Siguiente, perdón. ¿Y qué es lo que en general regula un sistema de acceso y distribución de beneficios? Algunas de estas cosas habría que extrapolarlas al tema internacional, que voy a hacerlo un poco más adelante, otras no. Bueno, los arreglos institucionales, ¿quiénes son las autoridades nacionales competentes
el tema de la gobernanza del acceso, es decir, cómo logro yo obtener y cómo estructuro el procedimiento, los mecanismos, los requisitos para alcanzar, para lograr el consentimiento informado previo del Estado y de otros actores a través de sistemas de permisos. Y vamos a ver que esto pues ha cambiado a lo largo del tiempo. Cómo yo logro determinar la justa y equitativa distribución de beneficios mediante términos mutuamente acordados, cuáles son las modalidades. Ha habido casos donde estos beneficios están predeterminados desde antes, al menos los monetarios, y otros se negocian caso por caso, y vamos a ver cuáles podrían ser alternativas para un sistema en alta mar, bueno, en áreas fuera de toda jurisdicción nacional. El tema de los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, que parece ser acá quizá tendría un menor peso. El cumplimiento, que ha sido otro de los elementos realmente nuevos, novedosos del derecho internacional, especialmente del protocolo de Nagoya, cómo yo garantizo el cumplimiento con las regulaciones de acceso y de distribución de beneficios, más allá del cumplimiento con el propio tratado. Es decir, no es tanto un tema de cumplimiento de los estados con el tratado, sino de cumplimiento de los usuarios con las reglas de acceso y distribución de beneficios. ¿Qué medidas de apoyo necesito? Códigos de conducta, cláusulas contractuales modelo, creación de capacidades para que todo el sistema funcione, y en general es lo que se ha conocido últimamente como el ABC del ABS. ¿Cómo regulo el acceso? ¿Cómo regulo los beneficios? ¿Y cómo regulo el cumplimiento? Siguiente. Luego tenemos varios instrumentos internacionales que nos pueden dar lecciones a la luz del contenido de la negociación, bueno, también de su proceso, pero sobre todo el contenido. El primero que quisiera hablar es el Protocolo de Nagoya, aplicable en términos generales a la Convención de Biodiversidad de la cual deriva. Como les decía, el protocolo reconoce el tema de soberanía sobre los recursos genéticos, aunque habla de preocupación común y no de patrimonio común de la humanidad. En este caso, la legislación nacional es clave para que el sistema funcione, pero hemos visto cómo hay grandes dificultades para diseñarla e implementarla, y en el caso de los países centroamericanos, creo que somos también un ejemplo de ello. El protocolo también mejora definiciones, y este es un tema al que quisiera referirme más adelante, y el ámbito de aplicación, es decir, qué es lo que hace que el acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios se presente. Y acá hay algunos términos importantes como utilización, como derivados, que creo que son de tomar en consideración para el instrumento internacional. Tiene un reconocimiento específico del rol de otros instrumentos especializados, que ha sido, como se comentó, un tema de importancia en estas negociaciones, dada la fragmentación y la incidencia de diferentes procesos e instrumentos regionales, al menos sectorialmente o geográficamente, y este protocolo reconoce que el mismo es solamente un elemento de la gobernanza de los recursos genéticos, y creo que podría también brindar alguna luz al diseño institucional. Y si tiene un enfoque fundamentalmente bilateral, donde yo voy a negociar entre el proveedor y usuario el consentimiento previo y los términos mutuamente acordados, y voy a tener una distribución justa y equitativa de beneficios. Reconoce y protege los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Siguiente. El apoyo a la conservación, que me parece otro elemento importante del sistema, es expreso en uno de los artículos del Protocolo de Nagoya. Identifica beneficios monetarios y no monetarios, y también nos habla de la importancia de promover la investigación no comercial o de no obstaculizar la investigación no comercial. Tiene novedades importantes como son las llamadas medidas de cumplimiento y puntos de verificación, o sea, cómo yo monitoreo que hay un uso de un recurso genético, en qué puntos, en solicitudes de propiedad intelectual, en solicitudes de nuevos productos, que creo yo será también un tema importante, especialmente porque las medidas de cumplimiento van a estar vinculadas a la forma en cómo yo determino cuándo se van a producir la obligación de distribuir beneficios monetarios. Siguiente.
Otros temas interesantes, bueno, trata los recursos compartidos, en este caso los transfronterizos. Obviamente acá no tendríamos esa particularidad, pero sí hay un tema, por supuesto, de movilidad de recursos que puede ser de interés a la luz de lo que establece Nagoya, y menciona un posible mecanismo global de distribución de beneficios. Este mecanismo global puede ser un sistema utilizado para que los beneficios derivados de la comercialización o la investigación de recursos genéticos marinos se distribuyan. Obviamente dependerá de cómo el mecanismo se estructure, quién lo maneje y luego quién decida cómo se distribuyen estos recursos. Crea también un centro de intercambio de información con un rol regulador, no solamente un rol realmente de intercambio de información, y creo que es otro elemento que eventualmente para el acuerdo internacional puede tener interés, lo hecho en Nagoya, porque precisamente uno de los contenidos propuestos del instrumento es un centro de intercambio de información, que puede cumplir un rol sencillamente de informar y de difundir, pero también un rol de transferir tecnología, de dar capacitación y eventualmente de apoyar el cumplimiento. Hay un proceso muy importante en curso que voy a mencionar nada más, tanto en el CBD como en el protocolo de Nagoya, sobre el tema de la información genética digital. Lo voy a comentar un poco más adelante, es decir, cuál es el ámbito material que va a tener la negociación. Van a ser los recursos en condiciones in situ, ex situ, o si también la información genética digital que se puede encontrar en bases de datos derivada de recursos genéticos colectados, por ejemplo, en alta mar. Ese es un tema que está sujeto a negociaciones, de hecho, en 4 o 5 foros simultáneamente. Siguiente. Luego tenemos el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, del cual yo creo que vale la pena por lo menos rescatar dos temas, a pesar de que obviamente su ámbito de aplicación es bastante distinto. Son recursos vegetales y no sé, excepto los casos de las algas, probablemente no tenga mucha aplicación al caso del mar. Uno es que también crea y desarrolla con muchísima más precisión un sistema multilateral para distribuir beneficios basado en un fondo. Pero además este sistema multilateral está basado en que ya hay un acuerdo estandarizado previo de cuáles son las condiciones bajo las cuales yo puedo realizar investigación y desarrollo con estos recursos cubiertos por este tratado, que son un total de 64 recursos por ahora para alimentación y la agricultura, porque estandariza las condiciones bajo las cuales el acceso y la distribución de beneficios se va a dar. Y ya los beneficios monetarios están previamente determinados y no hay que negociar. Creo yo que este es un esquema de interés para el caso de las negociaciones internacionales, por la particularidad de que pues no hay un proveedor en sentido estricto. También habla de la protección del conocimiento tradicional asociado a la agrobiodiversidad, los llamados derechos del agricultor. Siguiente. Considera beneficios no comerciales, creo que es otro punto importante, como la capacitación, la información, la transferencia de tecnología, para lo cual hay varias plataformas e iniciativas en desarrollo que creo que también podrían ser de utilidad para comprender una posible incorporación de estos elementos en el tratado. Tiene medidas de cumplimiento y seguimiento bastante débiles, pero en general tiene un instrumento muy interesante, y es que al acuerdo estandarizado de transferencia de materiales que existe, en casos de incumplimiento, considerando que puede haber una parte muy débil, como podría ser un centro de investigación nacional, hay una tercera parte que tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento con esas condiciones. Y esta tercera parte para este caso es la FAO, llamada tercera parte beneficiaria. Podría ser también un elemento a considerar, obviamente la estructura institucional va a ser distinta, pero un elemento a considerar a efectos de nuevo, de darle suficiente garantía de que los términos eventuales que se vayan a establecer de distribución de beneficios van a tener un adecuado sistema de cumplimiento y no van a quedar sencillamente en letra muerta. Siguiente. Nada más para terminar, hay un proceso de revisión de este sistema en este momento para mejorarlo, porque bueno, tal y como está estructurado,
básicamente no ha recibido beneficios monetarios derivados de comercializaciones, que era lo que se esperaba. De hecho, solo hay un caso. La mayoría de beneficios que han ido a este fondo han sido básicamente donaciones de países o en algunos casos de empresas o sistemas o organizaciones de empresas. Siguiente. Luego hay otro elemento importante, probablemente menos conocido, que se llama marco de preparación de la pandemia de la influenza, que lo acordó la Asamblea General de la OMS en el 2011 y que tiene un proceso de revisión cuyo propósito es facilitar el intercambio en la investigación y la generación de respuestas de salud pública utilizando recursos genéticos, en este caso virus, de ciertos tipos de influenza. De lo que es interesante, bueno, más allá de que pues obviamente también trata de recursos genéticos, es que también crea un sistema estandarizado basado en acuerdos contractuales y principios previos. Básicamente es un esquema multilateral ya determinado y que se podría considerar que es un instrumento especializado según el protocolo de Nagoya, que como les dije, tiene disposiciones específicas para regular la gobernabilidad con otros instrumentos internacionales. Y también está trabajando el tema del uso de secuencias genéticas digitales, el uso de información genética o el acceso in silico, como también se llama, para efectos de generar productos. Creo que también presenta algunas lecciones de interés. Y finalmente, sí, siguiente, perdón. El siguiente, perdón. Y finalmente lo menciono porque puede ser también importante, especialmente para las cancillerías. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene un comité sobre recursos genéticos y propiedad intelectual, conocimiento tradicional y folclore, o expresiones culturales tradicionales, y un proceso desde hace unos 6, 7 años para negociar instrumentos sobre estos tres temas. No, aquí a diferencia del caso de áreas fuera de jurisdicción nacional, no está determinado si esos instrumentos son o no vinculantes, podrían no serlo. Y uno de los temas que está incorporado en uno de los borradores de estos instrumentos, en dos de estos borradores, es la obligación que tendría alguien que solicite derechos de propiedad intelectual sobre un recurso genético de demostrar la fuente, el origen y el cumplimiento de los requisitos legales para accesar a esos recursos. Obviamente esto está pensado hasta el momento para apoyar los recursos o los sistemas nacionales, es decir, bajo soberanía nacional, de tal forma que yo tengo una obligación de indicar de dónde tomé ese recurso y que cumplí con las reglas del país de origen, pero eventualmente creo que podría ser aplicable al caso de los recursos genéticos marinos, especialmente porque este puede ser un punto para chequear si hay o no una comercialización, una posible comercialización, y si hay o no una obligación de distribuir beneficios. En los textos actuales esto no está expreso para el caso de áreas fuera de toda jurisdicción nacional, pero son también documentos en construcción. Siguiente. Tal vez para ir concluyendo, bueno, algunos temas yo creo que son importantes para considerar, eh, como les hablaba, el impacto de las nuevas tecnologías en la definición de recursos genéticos y sus principios. Hay una gran desmaterialización, le llaman algunos, del recurso genético, ya el recurso físico, aunque es importante originalmente, posteriormente se transforma en información, en una secuencia química o genética que está en una base de datos o incluso en un libro. Y este es un tema que tiene 3 o 4 procesos internacionales para tratar de ver cómo se regula de tal manera que haya distribución de beneficios sin afectar la ciencia básica, que yo creo que también es uno de los propósitos que deberíamos tener en cuenta acá. Hay una gran atención a los mecanismos de monitoreo y seguimiento, cómo yo hago trazabilidad de dónde se toman los recursos y de que se cumpla con las obligaciones de distribuir beneficios. Y esto se vincula con los llamados puntos de chequeo bajo el protocolo de Nagoya. En algunos casos esos puntos de chequeo son oficinas de propiedad intelectual o podrían ser otro tipo de oficinas que registren productos, etcétera. Pero creo que es un tema importante para
instrumento internacional, y sobre todo la diferenciación de acceso no comercial versus el acceso comercial, o sea, acceso para investigación básica, y la posibilidad de que en el curso de este acceso original no comercial pueda haber un cambio de intención, ya sea por el mismo usuario o por otro usuario que utiliza la información generada de manera básica para un propósito comercial. Siguiente. No se debería impactar la investigación básica en estas áreas. Igualmente, yo creo que hay muchos datos y reportes donde, además de lo que es investigación aplicada y productos comerciales derivados de recursos genéticos marinos, se logran, digamos, generar datos que son de utilidad para la toma de decisiones. En términos de beneficios monetarios y no monetarios, yo creo que aquí hay que tener claridad de que los beneficios monetarios podrían ser moderados, y donde podría haber mayor interés es en cómo generar beneficios no monetarios, incluyendo capacitación, transferencia de tecnología, investigación conjunta y otros, aunque esto es parte del proceso de negociación. Y bueno, hay una complejidad y fragmentación del sistema internacional. Si ya la hay para el tema biológico, digamos, como se explicó ahora, CITES, SMS, CBD, mares regionales, pesquerías, para el recurso genético como tal, tenemos otra serie de actores, pero con la misma fragmentación y complejidad. Siguiente. Hay una tendencia a facilitar la investigación básica y arreglos institucionales que han previsto mecanismos multilaterales y ya no solo mecanismos bilaterales. Y luego creo que hemos visto a nivel nacional sistemas de acceso menos complejos en los últimos años, donde lo que se hace es, en lugar de pedir un permiso o una autorización, sencillamente notificar, registrar, y en los casos de que haya algo de interés comercial, entonces sí, surge la obligación de negociar beneficios, pero no antes. Este es el caso tal vez más notable en la región latinoamericana de Brasil, y que algunos países creo están tratando de mirar un poco a cómo hacer más sencillos los procedimientos para gobernar el acceso. Siguiente. Tal vez otros 2 o 3 cosas importantes. En el caso de recursos genéticos, pues ha habido algunas dificultades para diferenciar cuál es el recurso genético, cuál es el material genético, cuál es el recurso biológico. El protocolo de Nagoya lo trata de solventar mediante la utilización, perdón, mediante el empleo de una definición de utilización. Yo creo que habría que ver la posibilidad de tener esta replicación y claridad en qué está dentro y qué está fuera de la regulación del acceso, obviamente no del instrumento internacional. La experiencia nos ha demostrado que la flexibilidad y la capacidad de adaptación son críticas. Nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios, nuevas formas de la industria o de los centros científicos de manejarse. Y como les comentaba, bueno, la coexistencia del instrumento y las sinergias con otros regímenes, especialmente el protocolo de Nagoya, van a ser importantes de tomarse en cuenta. Siguiente. Bueno, tal vez otros temas, el monitoreo de las muestras en fases de comercialización, que yo creo que es un aspecto importante para el sistema internacional. La regulación de las condiciones de acceso ex situ e in situ, especialmente porque el acceso podría darse mucho tiempo después de que muestras colectadas estén en colecciones ex situ, cómo se trabaja eso, y también cómo se vincula con los mecanismos para garantizar la sostenibilidad eventualmente de colectas. Esto se podría vincular con todo el componente de evaluación de impacto ambiental que se desarrolle como parte del paquete. Y ya finalmente, del borrador, perdón, o del texto preparado por la presidencia para ayudar a la reunión de marzo, hay varios temas, yo creo, los que aquí se mencionaron que son importantes, definiciones, entre ellas qué son los derivados, qué es acceso, qué es utilización, qué es ex situ, qué es in situ, qué es in silico.
principios básicos aplicables en particular al tema del acceso. Y aquí en los últimos años ha habido una gran discusión de si la distribución de beneficios es un principio del derecho internacional ambiental y cómo se manejaría en la práctica y cuáles son sus subprincipios, por llamarlos así. ¿Cuál sería el ámbito temporal? O sea, a partir de cuándo se va a regular, qué pasa con lo que está colectado antes. ¿Cuál es el ámbito espacial? ¿Verdad? Si es todo el área, si es alta mar, la zona, y cuál es el ámbito material, si son recursos genéticos, bioquímicos, información genética, si contempla los recursos en su condición biológica, los commodities. ¿Cómo regulamos el acceso? Es decir, si no va a haber un proveedor, si va a ser un sistema de notificación o de registro de actividades de investigación a una autoridad institucional. ¿Cómo regulamos los beneficios? O sea, si se van a predeterminar, como ha sido el caso de la FAO, de la OMS, mediante instrumentos contractuales que se deben aceptar, si va a haber flexibilidad para negociar beneficios no monetarios o para dar beneficios no monetarios, que va a determinar que surja la comercialización de productos, etcétera, y cómo dentro de estos beneficios podemos incluir disposiciones verdaderamente efectivas de transferencia de tecnología. Siguiente. Si va a haber un fondo o mecanismo global para que estos beneficios se distribuyan, como ha sido el caso de la FAO, y los derechos de propiedad intelectual, que también vienen incluidos en el documento del presidente, si van a ser un mecanismo para verificar que el recurso genético se accesó en el mar bajo condiciones establecidas por el instrumento internacional, o va a decir que va a haber restricciones a los recursos genéticos marinos, es decir, que no los puedo patentar en la forma en que fueron recibidos, esto está en el Tratado de la FAO, y si los derechos de propiedad intelectual van a ser un indicador de posible comercialización y un generador de beneficios. La verificación y el cumplimiento, que yo creo que es aquí donde probablemente el documento del presidente es más débil, la verificación y el cumplimiento, no a nivel de los estados, sino a nivel de los usuarios. El centro de intercambio de información, que está también incluido en el borrador del documento, en la ayuda del documento, si tendrá un rol más regulador y no solo de transferencia de información y tecnología, pero también, y claramente dos temas que están ahí mencionados, que son la relación con otros acuerdos y procesos, especialmente la interacción con las zonas bajo jurisdicción nacional, pues considerando que dentro del ámbito aún no es claro si se van a incluir, por ejemplo, los peces, a efectos de que quieren investigar el componente genético de un pez que se puede mover dentro y fuera de la jurisdicción nacional, y la estructura institucional y cuáles funciones tendrían relacionadas con todo lo anteriormente dicho, con el fondo, con el CHM, con la necesidad de notificar, de tener permisos, con el seguimiento, con ser tercera parte beneficiario, darle posibilidades de exigir el cumplimiento, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que esta sección fue de mucho interés. Nos parece que es un tema súper importante lo de la distribución de beneficios y desde el punto de vista de monetarios, no monetarios. Además, creo que para los invitados de países centroamericanos, de Cancillerías y Ambiente, creo que es un tema súper clave. Tenemos varias preguntas. Vamos a dejar descansar a Jorge para que tome un vaso de agua y pueda recuperarse. Y vamos a empezar con las preguntas que están dirigidas para María Amalia. Entonces, tenemos una pregunta para María Amalia que es básicamente, ¿cuál es el rol de los países centroamericanos en este proceso de negociación y cuál es la fecha de la siguiente reunión de negociación? Gracias, Gladys, y gracias a los participantes por sus preguntas. Bueno, inicio por la segunda. ¿Cuáles son las fechas que continúan en las sesiones de negociación? La segunda sesión de negociación será del 25 de marzo al 5 de abril en Naciones Unidas. La tercera reunión tiene como fecha del 19 al 30 de agosto de este año.
Y la última sesión, para cumplir lo que la resolución nos indica, esta se acuerda en diciembre por la Asamblea General. Entonces, todavía para esa última sesión no tenemos una fecha establecida, pero sí se visualiza que sea en el primer semestre del 2020. En cuanto al rol de los países centroamericanos, y tal vez creo que también puedo adelantar un poco sobre la región latinoamericana como tal, bueno, los países de Centroamérica han ido participando con mucha más presencia durante los últimos años. Creo que sí, al principio este tema tal vez no estaba teniendo como la atracción por haber sido discutido durante varios años, tal vez no estábamos tan involucrados, y también porque sabemos que las misiones en Naciones Unidas de nuestros países son pequeñas y tienen que abordar muchos procesos a la vez, pero de manera muy acertada. Esto tampoco ha impedido que se vaya participando de manera más activa en el proceso, y durante los últimos años los países centroamericanos han estado presentes en todas las reuniones. Esto creo que se empata con también el posicionamiento que la región latinoamericana ha tenido. Todos nuestros países, digamos, en las estructuras adentro de Naciones Unidas, nos cubre, por decirlo así, el grupo de G77 y China. Entonces tenemos como ciertos elementos ahí generales como grupo, pero sí, durante las últimas reuniones, Latinoamérica se ha ido posicionando ya como un bloque más concreto de negociación, y yo creo que eso sí es un gran beneficio, y es muy positivo a la hora de negociar en foros multilaterales. Entonces, sí se nota mayor coordinación y cooperación entre los países de Centroamérica y el resto de Latinoamérica, y un involucramiento aún mayor en estas discusiones en Naciones Unidas. Muchas gracias, María Amalia. Para Mariana, tenemos una pregunta que dice, ¿el instrumento de conservación y manejo del domo térmico sería en el contexto de tratado de implementación o dentro de los instrumentos de integración centroamericana? Hola, hola. Ok, no sé si me escuchan. Sí. Sí, te escuchamos perfecto, Mariana. Gracias. Perfecto. Bueno, este instrumento o este modelo de gobernanza es aparte de el instrumento de BBNJ. Justamente les decía bueno, que el que no esté listo, ese tratado, no quiere decir que no podamos nosotros desde Centroamérica empezar a implementar ciertas medidas de manejo y acordar, sea en un instrumento internacional o en procesos, cómo vamos a ponernos de acuerdo para gobernanza del domo. Eso por ese lado. Entonces sí es como un proceso relacionado, pero aparte, digamos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta el proceso internacional, pero es un proceso independiente. Y no sabemos exactamente dónde se implementaría ese modelo de gobernanza. Es parte de las discusiones que se están teniendo en este momento. Sí les puedo decir que muchos de los participantes ¿verdad? De las conclusiones que hemos sacado de los talleres que ya hemos hecho han concordado en que tal vez posiblemente uno de las opciones más adecuadas para ser como el órgano de administración de este modelo de gobernanza sería posiblemente dentro del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, la CCAD, siempre en coordinación con OSPESCA y con COCATRAM para todos los demás temas. Esa ha sido como una de las propuestas. Sin embargo, está también, por ejemplo, la posibilidad de meterlo dentro del programa de mares regionales de ONU Medio Ambiente, donde en esta región tenemos la Convención de Antigua para el Pacífico Nordeste. Entonces, esa es otra opción, y ya, digamos, esas decisiones las tomarían los estados propiamente. Pero esas son las opciones que se han venido manejando. Muchas gracias, Mariana. Y ahora tenemos una pregunta para Jorge. Nos dicen
que si le parece importante que las empresas farmacéuticas y otras industrias sean tomadas en cuenta para la negociación en los temas de recursos genéticos marinos. Yo creo que sí, yo creo que la experiencia de los procesos de Nagoya y el proceso del Tratado de Recursos Fitogenéticos, que son por ahora los dos instrumentos más importantes con un componente de acceso, demuestran que es muy importante tener a la industria, hay diferentes tipos de industria, la farmacéutica, la de productos naturales, la que está en energía, en el proceso de negociación y poder escuchar sus inquietudes. Al final, en este tema, la principal preocupación de los países proponentes ha sido cómo aseguramos que haya beneficios derivados de esa utilización, considerando que los que hacen esa utilización por ahora son un sector muy limitado de la industria y de los países por las dificultades para hacer investigación en esas zonas. Y yo creo que, por lo tanto, es muy importante que sean las propias empresas las que aporten a efectos de que también el tratado pues pueda tomar su opinión y establecer lo que proceda, lo que corresponda en un sector que hoy en día está no regulado, básicamente, ¿verdad?, a pasar a ser un sector que estaría regulado bajo determinadas condiciones que por supuesto van a incidir en la forma en cómo se hace investigación y desarrollo comercial y no comercial. Perfecto, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta para María Mali. Dice que mencionaste durante tu presentación que los países no miembros de la CONVEMAR igual pueden participar en la formulación de acuerdos por la flexibilidad del proceso. ¿Los acuerdos tendrían implicaciones para ellos? Y de ser así, ¿cuáles serían? Sí, muchas gracias por esta pregunta tan interesante. Sí, como mencionaba, bueno, la CONVEMAR tiene ya 2 acuerdos de implementación y tal vez con un ejemplo a veces es más fácil. Por ejemplo, Estados Unidos no es parte de CONVEMAR, pero sí es parte del acuerdo de peces transzonales y altamente migratorios. Entonces, aquí creo que la idea central es que una vez que tengamos este nuevo acuerdo de implementación o este tratado sobre conservación y uso sostenible de biodiversidad en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, los países no parte de CONVEMAR pueden llegar a ser parte de este nuevo tratado y ello no implicaría que tengan que ratificar CONVEMAR. Y también a lo largo de todas las discusiones desde el 2004 que vimos antes en la línea del tiempo de este proceso, todos los países no parte han estado participando en estas discusiones y siempre se enfatiza o este lenguaje sobre que eventualmente el resultado de este proceso no conlleve como implicaciones jurídicas a que los países tengan que ratificar CONVEMAR. A nivel mundial tenemos muchos otros ejemplos de países que no son parte, pero que aún así participan activamente en estas discusiones del nuevo tratado y lo cual también enriquece mucho la conversación y las discusiones en Naciones Unidas. Gracias, María Amalia. Para Mariana, nos preguntan qué metodología utilizaron para calcular que la pesca en alta mar mejoraría en un 18% con el establecimiento de áreas marinas protegidas. Ok, gracias. En esta me disculpo porque no les puse la fuente de toda esa información y es un paper de un científico que se llama Rashid Soumaila. Es un paper del 2007, creo que se los podemos compartir también. Perfecto, gracias. Hay otros papers que hablan sobre el mismo tema de cómo se mejorarían estos beneficios. Y bueno, yo soy abogada, entonces me disculpan si digo algo científicamente incorrecto, pero en ese estudio básicamente, así muy resumido, lo que se hizo fue analizar la cantidad de capturas en zona económica exclusiva y la cantidad de capturas en alta mar, y proyectaron cómo podría cambiar la población de esas especies altamente migratorias, sobre todo, cerrando la pesca en ciertas zonas donde están, ¿verdad?, focalizados ciertas etapas de vida de esas especies. Pero bueno, yo les puedo compartir el paper para que ustedes lo analicen bien, el tema de la metodología, que es mucho más compleja que esto que acabo de decir.
Muchas gracias, Mariana. Sí, vamos a estar distribuyendo luego del seminario virtual la información, los resúmenes y también podemos recibir cualquier pregunta y ponerlos en contacto en caso que necesiten información adicional de los expertos. Quería mencionarles en una pregunta que nos dirigen a Jorge, también mencionar que Colombia está presente en el webinar y la coordinadora de acceso a recursos genéticos de Colombia nos mencionaba el mecanismo que ellos utilizan. Voy a dirigir, los voy a poner en contacto también porque nos menciona Paula, que Colombia tiene desarrollos normativos que excluyen la investigación básica del régimen de acceso, actividades como, perdón, actividades como sistemática molecular y que este modelo lo ponen a disposición para la discusión. Además, hay una pregunta donde nos dice, mencionaste que el mecanismo mundial multilateral para la participación en beneficio establecido por el protocolo de Nagoya puede ser un instrumento utilizado para arreglar la distribución de beneficios. ¿Conoces desarrollos sobre la estructura de este mecanismo y los avances de los países que ya ratificaron Nagoya? Jorge, a ver si por favor nos ayudarías con esta pregunta. Y gracias a todos por sus preguntas. Igualmente por el documento que comparte Paula, quien le mando un saludo desde acá. Bueno, tal vez por la rapidez con que tuve que hacerlo, lo olvidé. Este mecanismo que está previsto en el protocolo de Nagoya todavía no está operativo porque el artículo que lo regula dice que primero las partes deberán determinar si es necesario y cuáles serán sus modalidades. Esto se ha venido discutiendo desde que el protocolo entró en vigor en el 2014, bueno, un poquito antes incluso. Y todavía no hay una decisión si es necesario y cuáles van a ser sus modalidades. Es un proceso que sigue. Es muy probable que en algún momento sí se llegue a tener un mecanismo que no es un fondo, ¿verdad? Es un mecanismo multilateral, es algo más amplio que solo la idea de fondo, y que llegue a ser regulado a nivel del protocolo de Nagoya, y luego los países pues tendrían que ver, dependiendo de cuáles sean esas modalidades, qué implicaciones tiene para su normativa nacional. Pero lo importante es que está previsto. El que sí está operativo, digamos, aunque no ha tenido poco éxito, pero funciona, digamos, la estructura, es el fondo, ese sí es un fondo de distribución de beneficios del Tratado de la FAO. Acá el problema ha sido, y esto es un mensaje para los negociadores, que la manera como se estableció el determinante de la distribución de beneficios es el trigger, que es lo que me hace a mí estar obligado a distribuir, en realidad es muy limitada. Y eso lo que hace es que al final prácticamente no haya habido ningún caso en, qué sé yo, tiene el tratado 12, 13 años, no había habido ningún caso de usos comerciales que hayan distribuido beneficios. Y por eso en este momento hay un proceso que creo que está en la filmina, pero no lo expliqué, para tratar de mejorarlo y cambiar cuáles son esos triggers, porque realmente no funciona. Y creo que esto sí es una lección para, eh, eh, o por lo menos una experiencia importante para el proceso de negociación de este tratado. Muchísimas gracias, Jorge. Creo que vamos a tener que cerrar por ahora, pues teníamos programado el seminario virtual para este tiempo de 1 hora y media, nos hemos pasado por 5 minutos. Les agradecemos mucho su participación y les estaremos enviando la información de forma digital a los correos que registraron en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.